Y a esta hora nos acompaña ya la doctora Andrea Gómez. Ella es médica epidemióloga, salubrista, investigadora de la Universidad de Cuenca, candidata a PhD en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Con ella estaremos abordando precisamente este tema. Doctora Gómez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría conocer cuál es la lectura que tiene usted sobre este plan de vacunación implementado por el gobierno nacional. ¿Deberíamos realmente creer que no existe un plan de vacunación adecuado para proceder aquí en el país, o este simplemente no ha sido transparentado? ¿Qué nos puede decir usted al respecto de lo que conoce sobre este tema? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el caso del plan de vacunación, no se ha conocido un plan técnico detallado de lo que sería el plan de vacunación a nivel nacional. Esto lo hemos solicitado ya apenas conocíamos de que algunas farmacéuticas habían solicitado ya el uso de emergencia, el uso por emergencia de la vacuna en varios países, por lo que se esperaba que en Ecuador también iba a suceder lo mismo. Pero lamentablemente en el caso del país hasta el momento no se ha conocido un plan de vacunación estructurado, detallado, que desde la academia, desde varios espacios profesionales de la salud, hemos solicitado de manera constante que se publique. Lamentablemente lo único que hemos tenido han sido presentaciones en PowerPoint, notas de prensa, pero que no detallan de qué se trata este plan de vacunación. Y claramente el efecto lamentable que hemos visto ha sido que no conocemos quiénes deberían vacunarse, cuál es la priorización que se ha dado, tampoco conocemos cuáles son la forma en la cual se ha aprobado estas vacunas, cuál ha sido la discusión que se ha dado en ARCSA, porque esto ya no es competencia del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, no hay detalles. Hemos conocido por medio del Ministro de Salud que se ha aprobado, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, y que han aprobado también, no sabemos si la compra, el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca, no se conocen detalles. Doctora Gómez, respecto de este tema, efectivamente ha sido muy complicado acceder a información de carácter oficial. Aquí mismo en la ciudad de Cuenca, en la zona 6, no hemos podido tener desde hace algún tiempo que hemos venido solicitando una conversación, un diálogo con el coordinador zonal 6, con el doctor Julio Molina, para conocer detalles. Se nos advierte, se nos anuncia que la única voz oficial es el señor ministro, con quien tampoco es posible, no se diga en la ciudad de Quito, mucho menos acá, tener acceso a un diálogo para poder profundizar sobre estos temas. Y es precisamente en este contexto en el que se vuelve imprescindible los criterios de los expertos, de las personas que conocen este tema de la academia. Nos preguntamos, de las muy pocas dosis que llegaron al país, 8,000 dosis, me parece que para 4,000 personas, considerando que son dos, se anunció inicialmente en un documento que empezó a circular que las personas que iban a acceder a esta vacuna eran quienes estaban en primera línea, pero definitivamente este número de dosis resulta absolutamente insuficiente para cubrir al número de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros que están atendiendo directamente la pandemia, la situación de la COVID-19. En este contexto, ¿cómo priorizar? Y esta es una de las preocupaciones más grandes de la población, cuando además hemos escuchado y hemos visto, porque se ha hecho público, que ha habido un movimiento de vacunas hacia el sector privado. Nadie dice que las personas que se encuentran en el sector privado no deban recibir las vacunas, pero además esto coincide con una relación de parentesco muy cercano con el señor ministro, como es su madre. Es más, el señor ministro, siendo ministro y considerando que el tema público debe ser abordado con mucha delicadeza, con mucha prudencia, ha dicho que estamos muy equivocados los ecuatorianos si creíamos que él podía dejar fuera de este plan piloto a su mamá. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, que no coincido con las declaraciones del ministro de Salud a nivel internacional, a nivel mundial. Parte de ser del sector público y más aún una autoridad sanitaria se debería dar el ejemplo
Y en este caso, al ser el que coordina la autoridad sanitaria, desde el punto de vista tanto ético como desde el punto de vista de priorización, desde el mismo ministro debió colocarse la vacuna después de que todo su equipo, en este caso quienes están en primera línea, se haya colocado la vacuna. Y en el caso de su mamá, también esperar a que el grupo etario y también su grupo socioeconómico sea a quien le toque en orden de espera, ¿no?, para la vacuna. Pienso que todos y todas hemos estado de acuerdo a nivel nacional que se debería haber garantizado la vacuna para todos quienes se encuentran en primera línea, y no solamente profesionales de la salud, sino también servidores públicos, quienes están en limpieza, quienes están en alimentación, quienes están incluso en la movilización de pacientes COVID. Entonces estamos hablando de que hay una lista y también ya una hoja de ruta que es también parte de la Organización Mundial de la Salud, que también lo ha entregado a todos los países, y que a partir de ella los países dentro de sus territorios han adaptado a sus realidades. En el caso de nuestro país, desconocemos cuál es esa priorización y cómo es que se ha manejado todo el proceso de manera interna. Y lamentablemente hemos sido una noticia internacional porque obviamente no coincide con valores éticos dentro de ser profesional de la salud, porque en este caso no implica ser político partidista o no, sino de ser ético, ¿no? Doctora Gómez, esto se suma, pero además a un manejo quizás no el más adecuado de la pandemia desde sus inicios. Es decir, hemos tenido constantemente inconvenientes. Recordamos al inicio de la pandemia una serie de preocupaciones que circulaban respecto de las cifras. Estas no coincidían, un día subían, un día bajaban. También una serie de problemas que hemos enfrentado como país respecto del número de pruebas que requerimos para poder brindar la atención oportuna a los casos que van dando positivo y hacer los cercos epidemiológicos pertinentes. Otro de los problemas que ha venido enfrentando es también las deficiencias en la atención primaria en salud, es decir, el tema de las vacunas es solamente un elemento de todo un proceso integral que debería recibir el país en materia de atención a las circunstancias de la pandemia. Exactamente, desde el inicio de la pandemia se ha observado que no ha habido una política clara de control de pandemia. No han aumentado el número de test a nivel nacional. El ministro ha hablado de hacer pruebas localizadas, sin embargo no se ha visto un efecto positivo de esa decisión. No entiendo en base a qué lo ha hecho. Por ejemplo, el caso de Japón, que ha hecho estos testeos localizados, sin embargo ha habido una política acompañada de ello, ¿no? En el caso de nuestro país no ha existido una política que nos muestre que claramente tiene una relación con esa baja capacidad de testeo a nivel nacional. Deberíamos estar informando entre 10.000 y 20.000 test diarios, y el promedio hasta ahora está entre los 2.000 y 4.000. Entonces estamos muy por debajo de lo que se debería realizar para conocer la realidad. En base de esos datos, no solamente cortamos la cadena de transmisión al aislar tempranamente, al hacer seguimiento de contactos, al tratar tempranamente, sino que también se puede tomar decisiones a corto plazo. En el caso de nuestro país han sido acciones reactivas. En este momento tenemos varios hospitales a nivel nacional que se encuentran en su máxima capacidad de cuidados intensivos y con un aumento de hospitalizaciones, lo cual es preocupante y llama también la atención que no haya una comunicación y una comunicación de riesgo de cuál es mi probabilidad de contagiarme si es que yo en tal o cual ciudad o en tal provincia o a nivel nacional tengo al salir a la calle. Esa información no existe y no ha existido durante toda la pandemia. Desde el mes de junio ya no hay información por parte de las autoridades sanitarias, por lo cual el país desconoce incluso cómo se encuentra la curva epidemiológica, y no se puede observar por esta falta de testeos y también porque dentro de las muestras que se han tomado, que son cerca de 50.000 muestras que no tienen información, es decir, que todavía no conocemos si es que son positivas o negativas porque no se ha informado.
Entonces son múltiples acciones, como usted comenta, Rosana, el hecho de que debería existir una autoridad que esté al frente, un liderazgo para poder controlar esta pandemia. Y lamentablemente no se ha realizado, se ha perdido también la confianza de la población, de la ciudadanía, lo que hace aún más difícil el control de una pandemia a nivel nacional. Entonces, realmente no creo que cambie durante los últimos meses esa política o esa decisión, porque no hay una política clara sobre el manejo de la pandemia. En este caso, quien sea la próxima autoridad, próximo presidente o presidenta, apenas sepa que gana, ya debería empezar a tomar decisiones a corto plazo, porque necesitamos un control tanto de la crisis sanitaria, económica, política, social que está viviendo nuestro país, y que lamentablemente existe también un debilitamiento del sistema de salud que necesita ser reforzado. Justamente el día de ayer estaba analizando los datos a nivel nacional y se observa cómo la curva de hospitalizaciones, de hospitalización de cuidados intensivos sigue en aumento, y es una curva que al día de ayer ha sido la más alta durante toda la pandemia, y ese tema no se está hablando, lamentablemente, por el tema del mal manejo de vacunas, que ha sido también noticia a nivel nacional y a nivel internacional también. Ahora, doctora Gómez, respecto del tema de las vacunas, hay ciertamente una gran cantidad de preguntas, pero quizás deberíamos entender que este número tan reducido de vacunas que llegó al país y que no sabemos del ofrecimiento del gobierno nacional, primero eran 86,000 vacunas, 2 millones de vacunas, 4 millones de vacunas, a la final no sabemos cuántas mismas van a llegar en este año ni en qué fecha. Pero aquí nos preguntamos, ¿esta situación responde a una falta de agilidad, de competencia del gobierno nacional para negociar la llegada de las vacunas? ¿Hay escasez de vacunas a nivel de todo el mundo? Esto también se ha anunciado, se ha advertido. Los países grandes, los países poderosos hicieron compras masivas. Esto pudo provocar un desabastecimiento para países como el nuestro. Quizás la crisis económica, quizás el país no cuenta con los recursos para poder agilitar estos procesos. ¿Cuáles mismos serían las causas? ¿A qué le podemos atribuir esta negligencia, esta deficiencia de que el país hasta el día de hoy, frente a lo que está ocurriendo en otros países similares a los nuestros, latinoamericanos, no podamos tener vacunas? Tuvimos 390 vacunas para Azuay y Cañar. Efectivamente, se ha observado que únicamente se ha ingresado vacunas de Pfizer. Hasta el momento la única vacuna que tiene permiso por uso de emergencia es la vacuna de Pfizer. Sin embargo, también el ministro lo ha dicho en varias ocasiones que ha pactado con algunas farmacéuticas, pero esas farmacéuticas tampoco en este momento han podido entregar las vacunas tanto a países desarrollados y menos aún a países como el nuestro, que también dentro de la lista de espera estamos al final, y eso también por el retraso en las negociaciones que ha tenido la autoridad a nivel internacional. Y por otra parte tampoco se está negociando con otras farmacéuticas, por ejemplo, farmacéuticas de China, que está pasando también con el caso de Rusia, porque no se ha comentado ese tema, qué es lo que sucede, es una decisión política, es una decisión basada en alguna decisión técnica, eso no se conoce, y se espera en el caso de la vacuna de Pfizer que ojalá durante esta semana supuestamente iban a llegar otro paquete de vacunas. Sin embargo, no hay información, no ha llegado, no han dado a conocer la causa. Tampoco ha habido un comunicado por parte de Pfizer. Justamente observé que hacia Panamá se había aclarado que van a reiniciar también su entrega, pero en el caso de Ecuador no se ha dado ninguna información, lo cual, claro, también crea dudas, también crea esta expectativa en la ciudadanía. Pienso que no ha habido una claridad en información, han habido ofrecimientos que no se han cumplido, y eso también rompe con la confianza de la población que se necesita para el control de una pandemia. El hecho de que hayan anunciado que llegaban 2 millones de vacunas para finales del mes de enero y estamos en los últimos días,
llegaron 8.000, pero no llegaron el día previsto, llegaron 2 días después, y después que estas vacunas no han sido entregadas a los lugares que se esperaba que sean entregados, y claro, la cantidad tan pequeña que llegó a varios lugares de nuestro país también ha generado esta incomodidad, tanto a nivel de quienes son parte del sistema público de salud como quienes somos parte de la academia y también la ciudadanía. Doctora Gómez, varios expertos han coincidido en que, yo entiendo que usted también coincidirá en este tema, de que Ecuador debería empezar a buscar y a negociar con todas las casas farmacéuticas, es decir, con los distintos tipos de vacunas para lograr de alguna manera que esto se agilite en la llegada de un mayor número de dosis para los ecuatorianos y que nos permita al menos cubrir al personal que se encuentra en primera línea, que es la primera preocupación, la expectativa más grande que existe en este momento. Y quisiera consultarle, quizás usted tiene conocimiento o no, sabrá decirnos respecto de esta posibilidad que se ha venido analizando aquí en la ciudad de Cuenca de instalar una planta en la Universidad de Cuenca a través de este convenio con la Fundación Bridging y Bélgica para el desarrollo de vacunas aquí en el país. ¿Cuán real es esto? ¿Cuán posible es esto a corto, mediano, largo plazo? ¿Conoce usted algo sobre este tema? Y la verdad desconozco en detalle y en profundidad la propuesta, sin embargo, claro, es lo que se espera que suceda en todos los países a nivel internacional, es que haya un presupuesto tanto para el desarrollo de ciencia como para el desarrollo de tecnología, y en este caso estamos hablando de ciencia y tecnología. En el caso de la Universidad de Cuenca, ojalá se cumpla, no lo veo a corto plazo ni a mediano plazo, sino más bien a largo plazo, y eso también depende de los procesos y la agilidad administrativa. Lamentablemente en nuestro país ha sido uno de los topes, los permisos a nivel nacional que el ministerio está a cargo de entregar para el desarrollo de investigación. Ojalá se agilite debido a la necesidad que tenemos a nivel nacional. Y lamentablemente en este caso no hay solamente esta escasez en el caso de las vacunas para COVID, y esto es a nivel internacional, sino que también dentro del país hay falta de vacunas para niños, niñas, lo cual también es preocupante desde el punto de vista epidemiológico, ya que son un grupo vulnerable que estaría expuesto a enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación. Entonces también ojalá se empiece también a presionar a nivel nacional para que no solamente nos enfoquemos en el COVID, sino que también existen otras enfermedades que lamentablemente han sido descuidadas durante esta pandemia. No hay medicamentos, también faltan medicamentos tanto a nivel público y también las vacunas que estaba mencionando. Ojalá mejore la situación a nivel nacional y se aclare esta escasez en algunos centros que ya han dado a conocer en varios lugares del país. Y hablando de presupuestos, doctora Gómez, usted como académica, como científica, ¿cómo le hace sentir el hecho de que hace muy poquitos días el presidente de la República, el gobierno nacional, haya hecho la entrega de más de 8.000 armas cortas a la Policía Nacional frente a estas circunstancias que estamos viviendo de pandemia, ante la necesidad de vacunas, de medicamentos, no solamente para atención de la COVID-19, sino para atención de otras enfermedades, vacunas para los niños que también están teniendo dificultades, como usted mismo ya lo manifestó? Nos preguntamos un poco las prioridades del gobierno nacional respecto de estos procesos: salud, educación, investigación, ciencia, tecnología o armas. Sí, lamentablemente desde incluso antes de la pandemia ya el gobierno ha mostrado esa priorización en ciertas áreas y no en otras, como es la salud y la educación, en donde incluso se redujo el presupuesto nacional. Lamentablemente en el caso de la pandemia, específicamente durante el 2019, hubo una disminución en el caso del presupuesto. También se pidió
la renuncia en el caso de varios profesionales de la salud a nivel nacional, justo durante el finales del año 2019, incluso un grupo bastante grande de profesionales de la salud de Cuba regresaron a su país. Entonces ya venía debilitado el sistema de salud y estaba reforzada la seguridad. El caso de enero del 2020 incluso se hizo entrega de varios equipos para la seguridad nacional, pero en el caso de la salud ya venía descuidada. Para cuando llegó la pandemia, realmente no había ni siquiera equipos de seguridad para quienes estaban en primera línea, lo cual ya hablaba de este debilitamiento de nuestro sistema de salud. Obviamente una preocupación bastante grande al observar que el presupuesto estaba siendo entregado a seguridad cuando ya teníamos, en el caso del Ecuador, a finales del mes de enero, un paciente sospechoso que no dio positivo, que se dio a conocer que no había tenido COVID, pero ya a finales de enero ya hubo una sospecha en el país. En el mes de febrero, lamentablemente, todo el gobierno viajó hacia Estados Unidos, entonces no hubo esa prever lo que lamentablemente sucedió en el mes de marzo, que para todos los países fue difícil, pero algunos tomaron ciertas precauciones mayores que otros, y también se lamentablemente en el número de fallecidos, que es lo que a nivel nacional hasta el momento no se habla. Estamos hablando de un exceso de mortalidad sobre los 40,000 personas durante el 2020. Ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto y estamos hablando de un efecto bastante grande dentro del país, porque a nivel internacional estamos después de Perú. Entonces, es una cifra lamentable que se ve reflejada también en el presupuesto entregado a salud. Y claro, ahí observamos cuáles han sido las prioridades del gobierno, pero que no ha priorizado otras áreas tan importantes e indispensables como es la educación y la salud. Doctora Gómez, para ir cerrando este diálogo, ¿usted se suma al pedido de renuncia del ministro Ceballos? ¿Sería conveniente que el ministro renuncie ahora? Está además enfrentando un juicio, mejor dicho, enfrentar un juicio político. El pedido está ya en marcha, un juicio político al interior de la Asamblea Nacional. Se le ha pedido al gobierno que le retire de sus funciones al ministro. Sin embargo, a través de Caridad B, la secretaria de Comunicación, se ha anunciado que el gobierno nacional apoya al 100% al ministro Ceballos. ¿Sería conveniente que deje el cargo en este momento? La llegada de una nueva persona, un nuevo ministro o ministra, podría quizás poner en riesgo el proceso, además que quedan muy pocos meses para un cambio de gobierno y eso implicaría nuevamente un cambio de autoridad. Bueno, yo estoy de acuerdo con la solicitud de la renuncia del ministro, no solamente por el tema de vacunas, sino por todo el manejo de la pandemia. Pienso que es necesario un cambio, es indispensable un cambio, sea hoy, sea en mayo, porque necesitamos un liderazgo y también necesitamos a alguien que priorice el manejo de la pandemia. No podemos estar enfocados únicamente en el proceso de vacunación, sino en múltiples acciones de salud pública que ayudarían a evitar nuevos contagios y que no se han hecho lamentablemente durante toda la pandemia. Y también, desde mi punto de vista, yo conozco gente muy capaz dentro del Ministerio de Salud Pública que en este momento no ha podido desarrollar las actividades de manera libre porque las decisiones la toma el ministro de Salud. Entonces, desde mi punto de vista, a pesar de que falte tan poco tiempo, sí se necesita un cambio de mando hacia alguien que conozca de salud pública y pueda enfrentar de una mejor manera esta crisis sanitaria que hemos venido enfrentando ya desde el año pasado y que lamentablemente no se trata solamente de COVID-19, sino de otras enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles que pueden ser tratadas, pueden ser evitadas. No tenemos ni siquiera una campaña de prevención y promoción para enfrentar la COVID-19 que sea fuerte, que sea positiva en términos de efectos a nivel nacional. Por ejemplo, en vacunación recuerdo que tuvimos una campaña con Máximo. En el caso del cólera también tuvimos una campaña
de salud pública bastante fuerte que ayudó a nivel nacional. Pero durante toda la pandemia no hemos tenido una campaña de prevención y promoción, que es lo básico que necesita un país para poder enfrentar una pandemia. Entonces, desde mi punto de vista, sea hoy, sea en mayo, es necesario un cambio de la autoridad sanitaria. ¿Usted considera que esta veeduría de la que se habla para que pueda vigilar de alguna manera el proceso de vacunación va a contribuir, va a servir de algo? Es necesario que quienes sean veedores, veedoras de este proceso sean parte de la ciudadanía y de la sociedad civil. Es necesario recuperar la confianza de nuestra ciudadanía para poder enfrentar la pandemia, como le he mencionado en varias ocasiones durante la entrevista, y eso también a partir de la participación ciudadana. Si no hay un acuerdo gobierno-ciudadanía y se llegan a acuerdos mínimos para poder enfrentar esta pandemia, es imposible salir adelante. Entonces, parte de que haya un grupo veedor, no que sea parte del gobierno ni sean aliados políticos, sino que sean parte de la sociedad civil, y dentro de ellos también profesionales de la salud, la academia, etcétera, pero que puedan realmente observar que las vacunas lleguen a quienes tengan que llegar. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha visto ya procesos en los cuales quedan dudas sobre este proceso tan delicado y tan importante como es la vacunación. Bien, queremos agradecer a la doctora Andrea Gómez, médica epidemióloga, salubrista. Ella es investigadora de la Universidad de Cuenca, actualmente candidata a PhD en salud pública. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es